Muchas gracias por tu presencia, por su presencia en este sprint final de la jornada. En castellano, sí. Te hago un poco de contexto, ¿no? Hemos estado todo el día debatiendo con el Consejo Empresarial y Social del ICRA en un formato debates, y tenemos a gente que viene no solamente de Cataluña, sino que viene de fuera, porque hemos ampliado el Consejo para tener una visión amplia de las necesidades, de los retos a los que se está enfrentando todas las empresas, la administración, etcétera. Y hemos debatido temas de nuevas políticas, hemos debatido temas de economía, temas de tecnología, temas de digitalización, temas de contaminantes, y todos los temas pues, han sido muy interesantes y han salido aspectos, y estamos intentando crear un ecosistema para reorientar nuestra investigación. Nosotros hacemos investigación en ICRA. Agradecemos la ayuda que tenemos de la administración, de distintos departamentos. Creemos que el agua es transversal, entonces se vive desde distintos puntos, y necesitamos dar un retorno, ¿no? No solamente publicaciones científicas, sino que queremos dar un retorno a la sociedad en forma de producto, tecnología, cosas que sean útiles, ¿no? Entonces ahí han surgido muchas cosas del debate. Creemos que el colofón sería entender, ¿no? desde la Administración, desde la Generalitat, desde la Dirección General de Transición Hídrica, qué retos también os estáis enfrentando, y entender un poco cómo el ecosistema público-privado que tenemos aquí en la sala y los investigadores además, cómo podemos aportar soluciones a esos retos. Entonces, No, es que como estoy acostumbrada a hablar con ellos en catalán, al ver que se dirigía, digo en castellano, entiendo que sí, perfecto. No, bueno, yo la verdad es que traía algunas fichas con algunos datos y empezaba un poquito analizando un poquito el momento, ¿no? Ante un mundo con retos globales, con algunos discursos pues vinculados a algunas administraciones, discursos políticos negacionistas, y en estos escenarios el Gobierno ha escogido dar respuestas a estos grandes retos, y uno de ellos evidentemente es el de la transición hídrica, el de la gestión del ciclo del agua, desde la ciencia, desde el rigor y desde ver cómo podemos dar respuestas desde este conocimiento, y en este sentido tengo que agradecer los trabajos que desde el ICRA pues estáis realizando desde hace mucho tiempo en torno al ciclo del agua. También lo hacemos desde el convencimiento que Cataluña es un país que tiene, digamos, lo que hay que tener para afrontar este reto, no solo desde el ámbito académico, también tecnológico, de innovación, para dar respuestas a lo que ha sido, de hecho, la peor crisis de sequía hídrica que hemos vivido en los últimos 200 años, de acuerdo a los registros que teníamos hasta ahora pues, acumulados. Entonces, lo hacemos desde esta visión, que es lo primero que quería decir, desde esta visión académica, del rigor, del conocimiento acumulado, sabiendo que tenemos lo que necesitamos para dar respuesta a esta crisis. Y además, hoy es un buen día para recordarlo. Tenemos una ruta fijada desde el departamento, me acompaña Dani Miroño, el gerente de l'ACA. Tenemos una ruta marcada, de hecho, desde el minuto cero, desde que tomamos posesión como gobierno, y también con el conocimiento acumulado de la propia ACA, para dar respuesta a este reto. Y estas lluvias no nos tienen que hacer perder de vista que la ruta tiene que continuar al mismo ritmo y con el mismo nivel de inversión, porque, en fin, ya nos pasó en la última crisis hídrica en el 2008, ¿no? Teníamos algunas proyecciones de infraestructuras que ojalá pues se hubieran podido hacer al ritmo que hubiera hecho falta para no vivir momentos, tengo aquí también algunos datos, momentos pues realmente preocupantes aquí en Cataluña con las últimas crisis que habíamos tenido. Con lo cual,
Ciencia, rigor, conocimiento. Estamos con la tranquilidad que Cataluña tiene los potenciales y el conocimiento que tiene que tener, y el Gobierno no se tiene que despistar de la ruta, del nivel de inversión, estos 2.000 millones de euros que queremos destinar a tener estas infraestructuras a punto. Os decía que tenía algunos datos. Recordar que entre el 2007 y el 2008 Cataluña encadenó 18 meses de pluviometría por debajo de la media, y 15 años más tarde hemos vivido la peor sequía de acuerdo a los registros de pluviometría que teníamos acumulados de los 200 últimos años. Esto es una señal clara de algunos de los efectos negativos que está teniendo la crisis climática y el cambio climático, especialmente en la zona del Mediterráneo, que ya se ha descrito, ¿no?, como uno de los puntos cero, ¿no?, del impacto del cambio climático. Con lo cual, esto es un aviso más. De hecho, yo digo a veces como algo anecdótico, aunque grave en su momento, durante el mes de noviembre, cuando la trágica Dana en Valencia, estábamos hablando en 24 horas, reuniones donde hablábamos de inundabilidad y a la vez de sequía. Esto es la realidad que tenemos en estos momentos y a la que hace falta, pues, dar respuesta. ¿Cuál es la estrategia, que creo que es lo que a lo mejor puede interesar, que el Gobierno ha diseñado para hacer frente a esta situación que os describía? Por un lado, tenemos una actuación que llamamos en el corto plazo para este 2025, algo de 2026. Son inversiones que van dirigidas a movilizar unos 31 hectómetros cúbicos adicionales a los que en estos momentos tenemos. Aquí hay inversiones muy conocidas en la región de Girona, como puede ser este tratamiento en la depuradora de Figueras, que nos permite remontar agua regenerada, reutilizada, a la resclosa de Pons de Molins, para que luego tenga un uso vinculado al riego agrícola. Esto tenemos datos que, de hecho, esta recirculación de agua sería más o menos el equivalente al uso, al consumo que tiene Figueras como ciudad en un año. O sea, lo mismo que hacemos en un año, el consumo que tendría Figueras. Con lo cual, es una de las inversiones programadas en esta hoja de ruta y que en estos momentos está en marcha. Está también, en este caso, y a partir de este verano creo que ya podremos pues dar buenas noticias de su ejecución, el aprovechamiento de algunos pozos que se habían abierto, que se habían ejecutado por parte del ACA para hacer catas de la calidad de agua para las futuras potabilizadoras en el área del Besòs, y con pequeñas ejecuciones podemos utilizar ya este recurso de agua vinculado al Besòs. Al final, lo que pretende el Gobierno, y este es un trabajo que el ACA ya venía trabajando desde la última crisis, de la última sequía, es replicar en el área del Besòs aquello que se ha trabajado en el área del Llobregat. Con lo cual, hoja a corto plazo, estos 31 hectómetros cúbicos. Os he puesto estas dos inversiones como ejemplo de las que estamos trabajando. También esta línea de 129 millones de euros que se aprobó desde el ACA para ayudar a los ayuntamientos a mejorar su eficiencia en la xarxa en baixa, ahora en castellano no sabrían la xarxa en baixa, m'enteneu, y esto nos permitirá un ahorro de 25 hectómetros cúbicos. Con lo cual, en el corto plazo, estas yo creo que son las inversiones tanto de ahorro como de poner nuevo recurso en el circuito como más destacables. En el largo plazo, bueno, tenemos que llegar de aquí al 2030 a este 70% de recurso hídrico no convencional, esta fabricación de agua, que no es un término mío, es de Jordi Gustilla, que estás a la sala, ¿no?, que fue el primero que me habló de, oye, si no llueve, pues habrá que fabricar este agua, en el sentido de utilizar las tecnologías que tenemos para, como digo, no depender de la pluviometría. O sea, el objetivo final es este 70% de recurso hídrico no convencional, y el objetivo final es desacoplar de alguna forma estas lluvias que nos marca el cambio climático,
que van, es que hoy es mal día, pero van a ir siendo menores, ¿no? O en cualquier caso van a estar asociadas a fenómenos meteorológicos que, como os decía, nos van a conducir a hablar de inundabilidad y sequía en 24 horas de diferencia, pues desacoplar este ciclo, la pluviometría de la gestión del ciclo de agua. Y aquí pues está tanto aumentar el recurso de agua desalada, ampliando la desalinizadora de Tordera con la nueva desalinizadora de Cunit Foix, y hemos proyectado o estamos trabajando con una nueva desalinizadora vinculada o en el área de la mitad norte de Costa Brava. Y aquí la gran contribución es el pol d'aigua regenerada, al Besòs. Es decir, como os decía, replicar lo que tenemos en el Llobregat en el Besòs. Estas son las estrategias que tenemos marcadas, no solo para desacoplar, como os digo, el ciclo, sino porque también es una forma de tener, y esto no sé si hoy seguro que lo habéis hablado, pero en foros así más generalistas quizás no se habla suficiente de la necesaria calidad del agua, tanto en el agua de los acuíferos como el agua, digamos, de nuestros ríos, porque es verdad que con esta sequía también la disminución de la calidad del agua en este sentido ha sido importante. Y hay algunos proyectos, no sé si n'heu parlat, Jordi, de l'Aiguaneix, sí, habéis hablado, ¿no?, de regeneración de estos acuíferos también con agua regenerada. O sea, que el agua regenerada no solo como recurso para aumentar, ¿no?, para toda esta agua que potable que estamos lanzando en estos momentos en el mar, ¿no?, digamos, hacer estos 180 grados de estos emisarios para reutilización, pero también para aumentar la calidad de agua, tanto en acuíferos como en nuestros sistemas fluviales, que ya no era la óptima y se ha visto muy castigada estos más de 50 meses, muy por debajo de la pluviometría media. Fundamentalmente esta es la estrategia y creo que es lo que me habíais pedido un poquito que hablara hoy. Agradeceros el trabajo que hacéis, insistir en el hecho que estos grandes retos globales que tenemos no será posible que demos respuestas si no es efectivamente desde la administración, desde los gobiernos, pero no será posible sin la ayuda del ámbito académico y de conocimiento, pero también del ámbito privado. Esta necesaria colaboración público-privada para dar respuestas a retos efectivamente altamente complejos y que la Administración sola pues, puede marcar, puede poner los recursos, pero es absolutamente necesario y lo estamos viendo. Lo hemos visto en el agua, lo vamos a ver estas próximas semanas en el ámbito de energía. La verdad es que son grandes retos derivados del cambio climático, pues que es muy necesario que haya una voz y recursos desde el ámbito europeo. Esto en estos momentos, la línea de trabajo desde las instituciones europeas para abordar los efectos del cambio climático y poner los recursos necesarios para marcar este camino. Eso yo creo que ha sido una respuesta clara hasta el momento desde las instituciones europeas y efectivamente ahora lo que hace falta es no perder el ritmo y los recursos necesarios, seguir contando con la colaboración y el conocimiento que generáis desde el ámbito académico y desde los centros de investigación y contar desde el ámbito privado, porque al fin y al cabo, viendo el título, ¿no?, quien ha sufrido de manera muy importante los efectos, en este caso, ¿no?, de la sequía, ha sido precisamente pues, un sector primario y algunos sectores que han visto cómo las inevitables restricciones que se han tenido que aplicar por no tener pues este ciclo resiliente de gestión de agua, pues se han tenido que aplicar, efectivamente son los que en los que ha impactado, ¿no?, de una forma más importante a las consecuencias negativas de las restricciones de esta sequía. Yo esto es lo que tenía un poco pensado y preparado, y en cualquier caso, como siempre, a vuestra disposición para lo que se pueda terciar. Muchas gracias, Silvia. Quería agradecerte otra vez más y delante de todo el mundo. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. No sé si lo sabéis, pero hasta ahora en nuestro patronato estaba el ACA. Este año 2025 será el último año en que el ACA va a estar en el patronato.
a partir de enero del 26 estará el Departamento de Territorio, o sea, damos una dimensión distinta a lo que es el agua en la investigación y nos has estado acompañando en esta transición desde hace unos meses, es muy importante, estamos muy agradecidos a todo esto. Luego tenía, en base a las discusiones que hemos tenido hoy, quería conocer tu opinión alrededor de dos cosas que han salido varias veces. Una es más sencilla, la otra probablemente es muy complicada. Vamos a empezar por la sencilla. Se ha hablado de que, claro, el agua no es solo el agua, sino también es comida, es energía, es seguridad alimentaria que tenemos a nivel de país, es paisaje, es bosques. Entonces es esta dimensión de, más allá de lo que es el agua como recurso, esta visión más transversal de agua, comida, energía, saber tu opinión al respecto y sobre todo la opinión del gobierno, si realmente existe este debate entre departamentos para tratar de tener una visión conjunta alrededor de lo que es el agua. Y la segunda pregunta, que ya es más complicada, es, hemos visto, parece que hay un acuerdo en que hay una infrafinanciación de lo que es el agua, el coste está muy por debajo de lo que debería ser. Nos gastamos mucho más en internet, en suscripciones, en electricidad que no en el agua, cuando el agua realmente es un recurso realmente escaso que no podemos producir como si nada. A ver un poco alrededor de estas dos ideas. ¿Qué ha dicho el gerente de la No. Ahora está de acuerdo él. A ver, la primera cuestión. Es verdad que desde el gobierno teníamos, no sé, la conciencia, la percepción de que el ACA efectivamente hace muy bien su trabajo, ¿no? Y en su, no sé, en su marco general, ¿no? Está o focaliza, ¿no? en la gestión del agua muy pensando en unos usos muy concretos, ¿vale? Y que faltaba esta visión más transversal, porque al final, cuando hubo los peores meses de la sequía, yo me acuerdo de muchos sectores que decían, pero si es que el uso que estoy haciendo yo del agua es la chocolate del lloro, ¿no? Es decir, al final, el gran uso de agua, ¿cuál está siendo? Y no estáis afrontando un debate global de los diferentes usos de agua. Albert, tú estuviste en algunos de estos debates, ¿no? Entonces, sabíamos que teníamos que tener una visión más transversal, no solo focalizada en la dotación de agua doméstica, ¿no? El abastament, sanejament, que es donde focaliza el ACA, y también esta Carta de Cataluña, que yo la primera vez que lo vi, tengo que decir ya hace tiempo, pero me chocó, ¿no? Cataluña, media Cataluña gris, porque como no son cuencas internas, pues un poquito, bueno, pues no sé, y las cuencas internas, ¿no? Claro, el gobierno al final gobierna todo el territorio. Y aunque esté el H, bueno, desde el ACA tenemos que tener ahí una mejor coordinación y un trabajo conjunto y dar respuesta a algunas cuestiones, no solo viendo mitad de Cataluña. La voluntad la creación de esta Dirección General de Transición Hídrica fue empezar a dar respuesta a esto que os digo, con lo cual desde el Gobierno sí que queremos tener, va a ser una cuestión, bueno, pues que irá costando algunos meses, y es verdad que hemos priorizado primero tener infraestructuras para dar respuesta a estas posibles sequías, ¿no? recurrentes. Ahora estamos con el tema de la inundabilidad, de ver cómo podemos actualizar estos mapas de riesgo, cómo podemos marcar, ¿no? las infraestructuras más sensibles, cómo podemos dar respuesta, pero en el fondo está esta cuestión, y esperamos con la Dirección General poder ir trabajando de forma más conjunta pues, con agricultura, usos agrícolas, cómo mejorar la eficiencia del riego agrícola. Son asignaturas pendientes. Hay que tratarlo con delicadeza porque es un sector también que ha vivido momentos muy difíciles y hay que ir introduciendo todo este debate poco a poco. Pero la Dirección General fue una primera señal que quiso dar el Gobierno de decir, oye,
ACA hace muy bien su trabajo, pero tenemos que tener una mirada más global en el territorio y en los diferentes usos del agua. La segunda. Es verdad que este debate, y además yo había visto unos gráficos donde comparaban el gasto, ¿no? Incluso de unidades familiares en electricidad, en gas, en agua. Es verdad que si hiciéramos el cálculo, no sé si Danet tiene algunos datos, ¿no? de el coste, ¿no? de poner esas gotas de agua en los circuitos, pues deberíamos de digamos, actualizar el canon del agua, pero me he dirigido a él porque este es, bueno, en fin, es una cuestión que políticamente también tenemos que aprobar en un Parlamento donde el Gobierno pues, está en minoría y esto requiere pues, de negociaciones para actualizar efectivamente el precio del agua al coste que realmente, primero por una cuestión de sostenibilidad y segundo por una cuestión también de mentalización de la ciudadanía, como durante muchos años este ha sido un bien pues, que no ha faltado en Cataluña y en otros entornos, pues quizás es verdad que lo que tampoco te cuesta, tampoco lo valoras tanto. También tengo que decir que el comportamiento de la ciudadanía en estas últimas crisis de sequía es ejemplar. Es decir, ahora yo creo que estábamos en alerta y el consumo doméstico estaba por debajo del anterior estado de emergencia que habíamos tenido. O sea que realmente la ciudadanía está, digamos, acoplando, ¿no? Lecciones aprendidas y no incrementa luego el uso una vez tú eliminas restricciones. Es decir que, bueno, esto también lo quería poner en valor, pero sí que es verdad que este es un debate, pero esto requiere de negociaciones políticas y de actualizaciones incluso ¿no? del canon sobre agua regenerada, ¿no? Bueno, poc a poc, poc a poc. Muchas gracias, consellera. Ahora creo que es un momento de cualquier persona del público que pueda hacer sus aportaciones, sus preguntas a la consellera. No sé, tenen por. No lo creo. Uno, no lo creo. Dos, no, vamos, no sé si se suscita, pero que no sé. Venga, Albert. Trenca el gel. Hola, Silvia. Buenas tardes. Una pregunta. Ha salido esta tarde en los debates, aparte de temas económicos, el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza. Y la pregunta es muy sencilla. Dentro de esta nueva Dirección General de Transición Hídrica, si os habéis planteado la reforma del texto refundido de la Ley de Aguas de Cataluña, que ha quedado obsoleto y superado por las directivas, por las modificaciones del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y podría ayudar o contribuiría a mejorar la financiación. Un poco si os habéis planteado esto. A ver, digamos, en el ámbito pragmático, la verdad es que no. Es decir, puede haber debates dentro de nuestra casa, puede haber reflexiones, pero ya sé que bueno, esto quizás escapa un poco más de este foro, pero cualquier modificación legislativa implica tener mayorías en el Parlament en estos momentos. No voldria posar aigua al vi, diguéssim, pero es verdad que hay algunos debates que hay que trabajarlos bien porque si no se pueden, en fin, se puede convertir en un mal final político. Entonces, la verdad es que este gobierno y yo personalmente, cuando trabajamos algún tema sensible, como puede ser el del agua, pues que además es un debate muy de población, quiero decir que no es una cosa... Aquí a lo mejor ves como muy técnico, pero al final es un recurso, ¿no? que está muy implicado con la población. Hay que estar muy seguro y llevar una propuesta que está muy bien trabajada. Entonces, si me preguntas, ¿tenéis este debate dentro de la Consellería? Sí. Pero si me preguntas si va a ser posible en esta legislatura, no está en nuestro marco normativo previsto. Esta es la verdad.
Hola, Fernando Valero de ATL. En una jornada como la de hoy, por ejemplo, no has estado presente, pero no te va a faltar la presencia del Departamento de Salud, ¿no? Una de las cosas más importantes es que concienciar a la población que el agua de consumo es segura y que es bueno que bebamos agua del grifo y no agua embotellada por un montón de temas, ¿no? No sé si las relaciones que hay en la administración dentro del departamento, con el Departamento de Salud también tienen en cuenta todo esto, ¿no? Lo bueno, hemos padecido una sequía, la gente pues, ha tenido miedo en muchos casos, no solamente de quedarse sin agua, sino a veces también de la calidad que podían tener en determinados sitios, ¿no? No sé cómo tenéis dentro del departamento las relaciones con el Departamento de Salud cuando estamos hablando de intentar concienciar a la gente no solamente del agua del grifo, sino todo el tema del agua regenerada, los nuevos usos, aguas desalinizadas, todo lo que nos viene ahora fruto de todos los problemas que tenemos con el cambio climático. A ver, es verdad que nos va a costar, porque es verdad que el Departamento de Salud y todo el ámbito de sanidad se rigen por unos parámetros muy, bueno, ya lo sabéis, muy cerrados, muy rígidos, y a veces es difícil demostrar que algunas aguas derivadas, bueno, de hecho en el Llobregat creo que ahora estamos haciendo algunas pruebas intentando, yo fui con la consellera de Salud para que lo viera, para explicárselo, bueno, para entender que quizás tenemos que andar hacia otros escenarios que no han sido los de hasta este momento, pero la relación es buena, lo vamos trabajando, pero es verdad que, bueno, que va a costar un poquito también este tema, porque sus parámetros son otros. Es decir, yo creo que nuestro departamento ha sido el primero que ha vivido, no que ha visto, que ha vivido las graves consecuencias de esta última sequía, de la necesidad de innovar y de aplicar innovación en el ciclo del agua, en las infraestructuras del agua. Agricultura también, vamos, por la cuenta que les trae, por las afectaciones que ha tenido en el sector, también han visto que hay que actuar de una manera contundente con recursos. Y ahora sanidad, salud, es verdad que amparado también en otros modelos de otros países que ya han hecho este camino, tenemos que trabajar conjuntamente, efectivamente, para lograr este objetivo conjunto. Última pregunta. Silvia, consellera, en primer lugar te quería agradecer que hubieras venido, creo que el Consejo Empresarial, yo he estado en unos cuantos y la verdad pues es un placer poder compartir algunas reflexiones con la consellera. Yo te quería preguntar acerca de un tema que en Europa pues yo creo que ya hace un tiempo que está sufriendo con mucha fuerza, relacionado con industrialización, más consumo de agua y por tanto cómo ayudamos también a una mejor gestión de la demanda en el sentido de dar incentivos, ¿no? Uno de los temas que vimos durante la sequía grave es la falta de información, de datos. Faltaba una caracterización real de cuál es el consumo del agua. Ahora hace poco participamos y presentamos un estudio en la Cámara de Comercio de Barcelona sobre la demanda y uno de los temas que surgía era cómo podemos ayudar a que los sectores industriales puedan hacer inversiones para ahorrar agua, para ser eficientes, para reutilizar y seguir un poco la línea que se ha seguido con la transición energética en el sentido de incentivos y ayudas para renovables, para eficiencia energética. ¿Por qué no aplicar el mismo discurso en el agua? Cuando ya tenemos alguna experiencia, por ejemplo, en el sector turístico, se dio en el momento más duro de la sequía alguna ayuda para que hoteles pudieran hacer alguna inversión y que podría ser un camino quizá a trabajar conjuntamente con el Ministerio y en línea de lo que se está haciendo en Europa. Poco opinión sobre todos esos temas de gestión de la demanda que son complementarios, ¿no?, a la oferta. La oferta yo creo que habéis marcado una hoja de ruta clarísima hasta 2030 de cuáles son las siguientes inversiones, de hectómetros generados, pero también cómo ayudamos que la industria y los otros sectores sean más eficientes y cómo podemos participar desde el Gobierno en esta línea, ¿no? Sí, efectivamente, este fue un debate que se inició en el peor momento de la sequía. Vamos, el debate seguro que estaba, pero quiero decir que algunas empresas nos hacían la reflexión de decir, oye, si al final la restricción va a ser lineal para todas las empresas, independientemente de la huella hídrica que yo tenga o de las inversiones que haya hecho, aunque hay los plans d'estalvi, ¿vale?, para poder modular. Pero tener un sistema que incentive a aquel que hace inversiones para efectivamente mejorar su demanda y su eficiencia
Esto sí que es una línea que estamos trabajando. Yo hoy por la mañana he tenido media horita con Teresa Rivera, que estaba en Barcelona, y le he hecho esta reflexión. Exactamente lo que hacías. Igual que hemos hecho, ¿no?, en transición energética, todo el mundo lo tenía muy claro, incentivos. Yo creo que en transición hídrica y especialmente en la zona del Mediterráneo, donde estamos especialmente castigados por el cambio climático, bueno, creo que sería bueno alguna línea específica de recursos económicos. Ellos también lo tienen en mente, lo cual me ha alegrado, y trabajaremos conjuntamente con el Ministerio. La semana que viene creo que estoy en Madrid con la ministra. Esto sí que es una línea de trabajo que yo creo que podemos ir concretando los próximos meses y que además daría un mensaje muy positivo al tejido industrial y primario también, ¿no? Decir, oye, vamos a incentivar el ahorro o la eficiencia, en este ámbito también. Yo creo que al final es decir, es un recurso que es verdad que en el 2008 hubo una crisis importante, pero bueno, luego llovió, no, otra vez, ¿no?, los embassaments plens. Yo creo que estos 3 años, estos 50 y pico meses, sí que han dejado una huella definitiva en la sociedad y en las instituciones. Y de que esto es un tema que hay que afrontar y que ya no podemos otra vez esperar que, bueno, no sé, ahora no sé cuánto estaremos. Estábamos a 72, 75, bueno. Pero no debemos olvidar lo que nos ha ocurrido y en este sentido esto es una línea que sí que podemos colaborar y para nosotros muy interesante, sobre todo cómo implementar un sistema eficiente de esta huella hídrica. Uno de los proyectos que va a empezar este año es hacer precisamente esto, pero en el sector turístico. Es verdad, sí. Esto ya es un proyecto que vamos a hacer. Sería hacer lo equivalente para el sector industrial, algo parecido. Pero ya hablaremos de eso. Pues muchas gracias, honorable consellera, muchas gracias al director del ICRA, al subdirector de Impacto. Si nos hacen el honor, podríamos tomar una fotografía con todos los participantes de la sesión en el hall. Es la manera de finalizar esta primera... Finalizamos de esta manera la primera sesión del Consejo Empresarial y Social. Después